Consolaos, pueblo mío, feliz sábado tengan cada uno de ustedes, hermanos. Damos inicio a la lección número 8 de la escuela sabática, capítulo 40 del libro de Isaías. Vamos a estar estudiando. El versículo para memorizar dice lo siguiente: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Isaías 49. Empecemos. Hemos llegado a un punto muy importante dentro del libro Isaías. Si bien nosotros hemos estado leyendo y hemos estado escuchando, cualquiera que haya sido el medio por el que hayamos notado y estudiado el libro de Isaías, o anteriormente que ya lo hayan estudiado antes de que se estableciera el plan de estudio de este trimestre, es muy interesante porque hemos llegado al capítulo 40 de Isaías y hemos notado una gran diferencia. Si hemos estado leyendo y escuchando, podemos notar que en los capítulos 1, 14, 15, 30 hasta el 39, en el capítulo de Isaías, el libro, se menciona a un Dios soberano, un Dios sentado en el trono. Y también se ven aflicciones, opresión, que el pueblo de Judá estaba en problemas, que el pueblo de Judá se había separado de Dios, que el pueblo de Judá había sido conquistado, que hubo una invasión por un rey llamado Sennacherib, que ya lo hemos estudiado, que había destrucción, que había soberbia, un sinfín de cosas. Esas son aflicciones que notamos, y también notamos a un Dios soberano, un Dios en un trono. Y si se acuerdan, ¿verdad? A partir del capítulo 6, cuando Isaías ve a Dios, ¿qué es lo que ve en el capítulo 1? Recuerden, dice que Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese es un punto clave. Se ve a un Dios que manda. Y no un Dios de oro, ni de piedra, ni de yeso. Un Dios poderoso, un Dios que te demuestra que Él es el que está al mando. Ahora llegamos al capítulo 40 de Isaías. ¿Y qué dice el capítulo 40? Versículo 1 dice lo siguiente: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Oh, interesante, la palabra consolar. Pero, ¿qué significa la palabra consolar? Oh, bueno, es aliviar de una aflicción a alguien. Ese es el significado de diccionario, pero no hace falta acudir al diccionario, lo podemos encontrar en las mismas sagradas escrituras. Veamos entonces. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, notamos un gran relato que hace Pablo, que más adelante, ahorita estamos hablando de la próxima venida de Jesucristo. De eso es lo que trata el capítulo 40. Va ahí dando unas pequeñas porciones de lo que sería la primera venida de Jesucristo a la tierra. Y de hecho, aquí, como Pablo hace una redacción, Pablo es un futuro seguidor de Cristo que aún no hemos llegado a ese tema. Esperamos tocarlo pronto. Y leamos qué dice el versículo 3. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. Bueno, ¿y en qué se diferencia esta parte que hemos leído con lo que dije del diccionario? Pues no hay mucha diferencia, de hecho. Podemos notar que es lo mismo, pero la única diferencia que hay, por eso dije no hay mucha diferencia, la única diferencia que hay es que en el versículo de la Biblia
A diferencia del diccionario, no se menciona a Dios en el diccionario, pero en la Biblia sí. Y de ahí sigue hasta el versículo 6, podríamos leerlo, que dice: si somos atribulados, es para vuestro aliento y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os ayuda a soportar con paciencia las mismas aflicciones que soportamos nosotros. Y qué interesante, en la parte de 2 Corintios, capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice: porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. ¿Y qué quiere decir cuando dice así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? Que Cristo no nos deja. Cristo está en esas aflicciones que nosotros tengamos. Puede ser de que no tengamos empleo, puede ser que tengamos deudas, que ya viene encima el pago de la luz, el pago del agua, el pago del internet, un sinfín de cosas, el pago del colegio. Pero aquí Cristo nos promete estar con nosotros. Por eso se le llama a Jesucristo como Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Pero hemos avanzado bastante. Estamos en el libro de 2 Corintios. ¿Qué hacemos acá? Bueno, este es un reforzamiento para lo que sería el capítulo de Isaías 9:6. No hace falta irse a la 2 Corintios para notar que Dios es el Padre del consuelo. Si nos vamos al capítulo 9, versículo 6 de Isaías, que ya lo hemos leído, recordemos. Y esa cita nos mencionaba acerca de un niño que iba a nacer, que se hablaba del Mesías, de hecho. ¿Cuáles eran los nombres de este Mesías? Recordemos, decía: y será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí está el punto clave. Ahora regresemos al capítulo 40 de Isaías. Entonces dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo. La palabra pueblo aquí, Dios siempre se refiere tanto para ese tiempo, porque si nos damos cuenta ya podemos notar que fue el problema que hizo Ezequías, el gran error que cometió, que lo que hizo fue mostrar sus tesoros. ¿Y a quién se los mostró? A los babilonios. Y lo que tenía que haber hecho el rey Ezequías era mostrar a Dios. Eso lo estudiamos en la lección pasada. Recuerden, hermanos, recordemos. Y entonces, ¿qué fue lo último que pasó? Que quedó una advertencia por parte de Dios y dijo que iban a llegar días en que iba a ser llevado a Babilonia todo lo que había en la casa del rey Ezequías y lo que sus padres habían atesorado, dice. Y nada iba a quedar, dejó dicho el Señor. Bueno, y ahora dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora viene el mensaje de esperanza, viene el perdón, como dice el título del capítulo 40, para los hijos de Dios. Querido, no puede haber paz para los que están en el lado equivocado. No puede haber perdón para aquella persona que está ahí sin querer cambiar su vida, que quiere hacer las cosas a su manera, incluso para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios a su manera. No es así, querido, pero es muy interesante. Sigamos leyendo. Versículo 2 dice así: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su dura milicia ha terminado, que su pecado está perdonado, que ha recibido del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Y cuál era el pecado? Que no proclamaron el mensaje de Dios cuando Él les dio su bendición. Y bueno, por eso dice que ha recibido del Señor el doble por todos sus pecados. Pero no es que Dios venga y te diga que tú, porque te portes mal, yo te voy a traer maldición y te voy a traer el doble. No. Tú mismo te condenas. No es el Señor el que nos condena. Cierto que en el juicio final Él va a ser el que nos va a consolar, pero hoy en día Dios nunca nos consuela. Ahorita mismo está abierta la puerta de la gracia. Hay un Dios que está sentado en su trono sublime. Te muestra con amor que Él es un Dios. Nunca, a pesar de que Él dice que nosotros
nunca nos engrandezcamos, si no seremos humillados. Ni el mismo Dios, imagínate tú, ni el mismo Dios que es tan maravilloso y grande, te anda diciendo aquí, yo soy Dios y me respetas, y me obedeces y punto y final. No, muchas veces hasta los seres humanos acostumbramos a, por ejemplo, estar en un puesto alto y ser reyes y que alguien no te obedezca, lo que haces es mandarlo a matar o simplemente obligarlo a que te obedezca. Pero no es así. ¿Qué pasó? Recuerden la historia de Daniel. De hecho, este es un gran mensaje. Es un gran ejemplo. Cuando ellos no quisieron postrarse a dioses, lo que hicieron fue mandarlo al foso de los leones y a sus amigos a quemarlos. Pero bueno, sigamos leyendo, no nos desviemos del tema. Entonces, dice el versículo 3, voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Recordemos que aquí estamos dando inicio a la venida de Jesucristo, la primer venida, no hablo de la segunda venida ya la estamos esperando. Voz que clama, dice. ¿Quién es esta voz que clama? Juan el Bautista, que más adelante se va a ver un hombre que empezó a bautizar a la gente, llamado por Dios, preparaba el camino al Señor en el desierto. Por eso es muy importante que relacionemos el parecido que tienen los versículos con el resto que está más adelante. De hecho, la Biblia se relaciona mucho. La Biblia no se desvían sus textos, nada que ver. Todos los textos se relacionan. ¿Y por qué se relacionan? Porque todos tienen que hablar del amor de Cristo. Perdón. El perdón de Dios. El amor grande que Dios tiene de llamar a su pueblo. Muchas personas acostumbran a confundir el Antiguo Testamento, que dicen que ahí es un Dios asesino, un Dios sin corazón, un Dios que muestra orden, que si no lo perdonaban, recordemos la historia de Moisés. Muchas veces Dios le decía a Moisés que iba a destruir al pueblo porque no hacía caso, que se desviaba el pueblo de Israel o Judá. Y entonces Moisés hacía súplicas, que lo vemos en Éxodo. Moisés hacía súplicas de pedir perdón a Dios, de que el pueblo era terco, hasta tal punto de decirle terco al pueblo, porque el pueblo no entendía que Dios quería lo mejor para ellos, pero ellos mismos se estaban condenando. Ese era el problema. Pero a pesar de todo se ve el gran amor de Dios, que no los destruyó. Lo que hacía es llevar el mensaje de esperanza, la salvación a las próximas generaciones, que en este caso eran sus hijos. Pero ese es un ejemplo. Y entonces dice el versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Una pequeña definición que complementa al versículo 3 del camino de Cristo Jesús. Y como sabemos, Cristo Jesús no se crió en un ambiente bueno. Él fue el que vino a hacer lo bueno. Él vino a crear el ambiente bueno. Y entonces dice el capítulo 5. Versículo 5, perdón. Y se manifestará la gloria del Señor, y todos los hombres juntos la verán, porque la boca del Señor lo dice. Cuando la boca del Señor lo dice, no hay que contradecirle, porque recordemos que Dios, no hay otra palabra para expresarlo, pero Dios es Dios. ¿Y qué es la palabra Dios supremo? Alguien que no puedes contradecir, alguien que está por encima de ti. Tienes que entender eso. Tienes que entender que Dios está por encima de ti. Y aquí no haces la voluntad de Él. Aquí haces lo que Él te mande hacer. Y si lo notamos en el versículo, en el capítulo de 2 de Corintios, del 1 al 3 al 6, mencionábamos acerca de que nosotros, nos decía ahí, id y ser consuelo de otros. Dios nos da la misión de también consolar a otros. Por eso seguimos los pasos de su Hijo Jesús. En esta vida no solo se trata de que vengas tú y estés orando por las personas. Tienes también que demostrarles interés. Aparte de orar, háblale a esa persona. Predícale el evangelio. ¿Qué estás esperando? Mira, aquí tengo un gran ministerio. Yo no soy pastor. Soy un joven de 17 años que me llamó la atención despojarme del pecado.
Yo tenía anteriormente un canal, te comento, ¿verdad? Un canal que se dedicaba a música secular. Pero yo decidí alejarme del mal porque he notado que no es bueno. Yo mismo me estoy condenando. Yo mismo estoy haciendo el mal para mi vida. Y Dios viene ahí con su linda palabra en capítulo 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dios ahí está diciéndote, hijo, ven por favor a mis caminos. Yo te quiero ver el bien. ¿Tú no sabes acaso que yo soy el Dios poderoso que puede ver más allá de lo que tú ves? Que puedo incluso ver tu futuro y ya he notado la diferencia en que estés en mis caminos y en que no lo estés. He notado que si sigues en los caminos malos, te vas a perecer, vas a morir, pero en mis caminos ya morí yo por ti, ya no tienes que morir, lo que tienes que hacer es amarme de todo corazón. Es linda la palabra de Dios, es muy hermosa. Por eso, gloria a Dios que diga y se manifestará la gloria del Señor. Y todos los hombres juntos la verán porque la boca del Señor lo ha dicho. Versículo 5. Ese será un gran momento cuando sea la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor porque todos los hombres la verán. Y así dice. Y termina diciendo porque la boca del Señor lo ha dicho. Cuando la boca del Señor lo dice, hay que ser pacientes. No se trata de empezar a dudar. Cierto que el pueblo de Jerusalén, los israelitas, muchas veces Dios les daba una orden. Ya lo vemos con Moisés, pero se alejaban de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se alejaban de Dios? Pues simplemente preferían escuchar la voz del diablo. Y eso no era bueno. Dios quería hacer lo mejor para ellos. Les dio una tierra prometida, los rescató de Egipto, de la esclavitud. ¿Y cómo le pagan a Dios? Alejándose de él, creando dioses paganos que cuando Moisés sube al monte a traer los 10 mandamientos, el pueblo ya estaba desviado adorando un becerro, adorando dioses de oro, de plata. ¿Qué hacía el pueblo? Adorando un Dios que ni habla. Por eso Dios viene y muestra también con los asirios, ¿se vio eso? Dios muestra que he aquí que Él es el Dios poderoso. Bueno, entonces viene una hermosa palabra, que bueno, de hecho toda la palabra de Dios es hermosa, pero estos versículos me gustan bastante. Dice versículo 6. Una voz dijo, da voces. Yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Hablamos de Dios. La hierba se seca y la flor se cae cuando el aliento del Señor sopla en ella. Ciertamente la gente es como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es hermoso, este versículo 8 me gusta mucho. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que está hablado en las escrituras ya está ahí. No es que al finalizar, cuando venga Cristo Jesús, la Biblia va a ser destruida, va a desaparecer. No, no se puede tirar la palabra de Dios a la basura, porque la palabra de Dios una vez la dice y es para nuestra vida. Sirve, la palabra de Dios edifica. Como dice por eso el título del canal, edifiquemos el alma, porque queremos fortalecer el espíritu que tenemos dentro, fortalecernos, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo esté en nosotros, que Él haga la obra de conversión. Ninguno como Él. Y entonces la palabra de Dios dice, permanece para siempre. ¿Qué haces con los libros que... ¿Cómo les puedo explicar? Hay muchos libros, hay una gran variedad de libros, pero todos se van a quemar. Libros de matemáticas, libros de lenguaje, de naturaleza, de ciencias sociales, libros de Elena G. de White, libros de muchas variedades. Pero todos esos libros no son nada. No son nada, porque el único libro que permanece para siempre es la Sagrada Escritura. Cierto que algunos libros son muy buenos, y esto es para hablar terrenalmente, sirven. Pero la palabra de Dios
no te sirve en el momento, te sirve para siempre. Porque puedes llegar a ser grande, puedes estudiar varios libros, puedes hacerte muy inteligente y llegar a inventar algo. Pero, ¿y qué pasa si llega una gran crisis y pierdas todo? Pues simplemente esos libros ahí quedaron. Pero la palabra de Dios permanece para siempre hasta en el día de tu muerte. Y es algo duro lo que dice acá. La hierba se seca y la flor se cae. Y después, más atrás dice, ciertamente la gente es como la hierba. Y es cierto. Nosotros tenemos que entender algo. Que ante Dios no somos nada. Por eso aquí dice en el versículo 7. El aliento del Señor sopla en ella. Cuando el aliento del Señor sopla en ella. La hierba se seca y la flor se cae. Cuando el aliento del Señor sopla en ella. ¿Qué nos está queriendo decir? Que Dios está encima de nosotros. Nosotros no tenemos que llegar a ser como Él. Y esto se complementa con la lección 6 que nos hablaba acerca de jugar a ser Dios. Nosotros no tenemos que jugar a ser Dios. Muchas veces tendemos a creernos más superiores a otros. Y estamos hablando de que la palabra de Dios no es que Dios nos quiera mostrar que es solo divina. Dios quiere que la apliquemos en la tierra porque para eso la dejó. Porque nosotros somos unos seres descarriados. Que en un 2x3 Dios, cuando se da cuenta, ya estamos fuera de sus caminos. Y aunque Él ya sepa que nosotros nos vamos a descarriar de sus caminos, Él tiene un plan, un propósito. Por eso permitió que pasara todo eso con Jerusalén. Que fueran conquistados, luego rescatados. Porque quería darnos a su Hijo Jesús. Quería perdonar nuestros pecados. Por eso el camino se creó así todo feo para Jesucristo. Porque Él después iba a venir a hacer el cambio. Jesucristo iba a venir a salvar. Por eso se le conoce como el Salvador, consejero, consolador. Pero esta vez no es un mensaje de decir que solo Dios es el que tiene el mando. Es cierto, tiene el mando, pero esta vez específicamente hablamos de consolación, perdón, la esperanza. Hoy mismo, Dios, y mañana mismo y pasado mañana, pero no te puedo afirmar más a futuro si Dios va a seguir teniendo la puerta abierta de la gracia. ¿Qué estás esperando? Vive tu día de hoy como que si fuera el último. Prepárate para con Dios como si mañana fuese a venir. ¿Qué harías si Dios te dijera, bueno, alístate porque ya mañana vengo por ti? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Estás preparado para estar con Dios? ¿Estás preparado para irte con Dios? Yo no te puedo preguntar eso directamente. Más bien tú pregúntale a Dios, Señor, ¿estoy preparado para irme contigo? O dile, ¿pero qué más tengo que hacer entonces, Señor? Yo reconozco que soy un ser pecaminoso. Humíllate delante del Señor. Dile, yo reconozco que soy un ser pecaminoso. Yo necesito de tu perdón. Señor, ¿qué más puedo hacer yo para ganarme el cielo? Eso es lo que tenemos que decirle a Dios, porque nosotros somos como la hierba. Nos secamos, nos desaparecemos. Como dice el versículo, del polvo eres y al polvo volverás. Y es la verdad. No somos nada en este mundo. No somos más que un pedazo de carne andante, la verdad. Así es como se debe de decir. Pero somos un pedazo de carne andante con vida. Pero más que eso, tenemos que darle valor a nuestra vida. ¿Y cómo? Volviéndonos seguidores de Cristo Jesús. Después dice el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, sobre un alto monte, tú que anuncias buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Ahí viene Dios, el Señor, con poder, y su brazo gobierna todo. Trae consigo su recompensa, y su paga lo precede. Como pastor apacentará su rebaño. Con su brazo levantará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará con ternura a las recién paridas. Qué grande amor del Señor Jesucristo para con nosotros. Anunciadora de Sión, que trae las buenas noticias. ¿Quién es esa anunciadora de Sión? El Evangelio, la predicación, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, hermanos. Entonces,
Hoy te invito a que puedas cambiar tu vida, transformes tu vida. Dale una oportunidad al Evangelio. Es hermoso. El Evangelio no te trae nada malo. El Evangelio en ningún momento te dice que te va a destruir la vida. No confunda las cosas. Muchas veces el enemigo nos está pintando que una probadita de cerveza no va a estar nada mal, que es un ratito. Y nos pinta las cosas como que si fuera algo normal, como que si fuera un placer humano. Pero no es así, hermanos. Hoy te invito a dejar que Cristo transforme tu vida. Deja que el Espíritu Santo transforme tu ser. Y sé como la anunciadora de Sión, porque eso eres. Eres perteneciente a la iglesia. Ve y predica. Y si no eres perteneciente a la iglesia, te invito a que lo hagas. Busca a tus cercanos. Busca bautizarte. Cambia tu vida. Transfórmate. El día final está cerca. Y he ahí que Dios va a venir con poder a establecer el juicio. Porque Él es Dios y alguien lo tiene que hacer. No estés ahí esperando o desconfiando en que Dios no va a venir o en que Dios ya retrasó mucho su promesa. Recuerda todo lo que pasaron esos pueblos anteriores. También estaban desesperados. Incluso en esos reinados que iban a ser conquistados, algunos, iba a haber matanza. Ellos decidieron confiar en Dios. Y entonces, hermano mío, hoy te invito a que tú puedas buscar a Dios en oración. Ora por tu prójimo. Busca a Dios, lee la palabra, porque esa palabra permanece para siempre. Y aunque estemos en la tierra prometida de la segunda venida de Cristo Jesús, aún seguiremos leyendo las Sagradas Escrituras, porque esas son las que fortalecieron nuestra fe en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Espero que te haya gustado este video. Deja tu like y tu comentario, porque en serio, sí me gustó bastante esta lección.